Bueno, el día de hoy vamos a ver el ciclo sexual femenino. Es importante que para entender este tema tenemos que haber repasado las clases anteriores. Es uno de los más importantes y es uno de los más complicados que vamos a ver. Como un poco de introducción, podemos recordar que la ovogénesis es la producción de estos óvulos, que a diferencia de los hombres, estos óvulos van a estar contados y van a estar limitados en la mujer. Todo empieza desde antes del nacimiento. Desde antes de que nazca una mujer, entonces las células madres se van a diferenciar y van a dar a las ovogonias, que son las células madres o las células de las cuales van a derivar nuestros óvulos. Estas, en el periodo fetal, antes del nacimiento, vamos a ver que van a hacer muchas mitosis. Con esto vamos a aumentar hasta un número de 7 millones de ovogonias. Estas ovogonias, pues obviamente, todo este tiempo van a estar reproduciéndose con la misma cantidad de información genética. Aquí no se va a perder información genética, ¿ok? Cuando llegan a estos 7 millones, que es el pico más alto, vamos a ver que de pronto va a empezar a caer. ¿Y por qué? Porque empiezan a sufrir una atresia, es decir, se van a ir degradando. Tengan en cuenta que solo de estos 7 millones que tenemos, solo unos cuantos van a ser los que van a poder entrar a la parte de la meiosis y posteriormente convertirse en un óvulo maduro. ¿Okay? Entonces desde antes de nacer nosotros los producimos los 7 millones de ovogonias y posteriormente poco a poco va a ir bajando ese número. Estas van a entrar en meiosis y se van a detener en su profase número 1, exactamente en la etapa del diploteno. Cuando estos están en la meiosis los vamos a conocer como ovocitos primarios. Recordemos que cuando nacen las mujeres van a tener de 600 a 800 mil ovocitos primarios. De estos van a seguir bajando todavía su cantidad de ovocitos hasta que cuando llegan a la pubertad quedan aproximadamente 400.000. Solo de estos 400.000, solo 400 o 500 van a ser los que se van a ovular, es decir, los que van a poder llegar hasta el final de todo el proceso. Vamos a ver que después de la ovulación y de que ya llegamos a la pubertad, entonces vamos a continuar con nuestra meiosis número 1 hasta que se convierte en un ovocito secundario. Este ovocito secundario vamos a ver que se va a parar justamente antes de volverse un óvulo maduro. Y el proceso en el cual solo vamos a ver este óvulo maduro es en el momento en el cual se ocurre la fecundación. Recordemos que aparte, a diferencia de todo lo que hemos visto, que aquí se van a degradar a diferencia de los espermatozoides, otra cosa que vamos a ver es que en la espermatogénesis nosotros al final de todo nuestro proceso íbamos a tener 4 espermatozoides. Aquí en la mujer solo nos va a dar un ovocito y 3 cuerpos polares. Los cuerpos polares son pequeños cachitos de células, los cuales no van a funcionar, no van a tener ninguna utilidad y posteriormente se van a ir degradando poco a poco. Ahora, ya vimos como tal un pequeño resumen de lo que era la ovogénesis. Ahora, recordemos que todo esto ocurre en el ovario, en la corteza. Cuando nosotros vemos el ovario, vamos a ver que vamos a tener varias células que van a estar cubriendo y protegiendo a nuestros óvulos. Estos son llamados folículos, a estas células que van a estar protegiendo. Conforme nosotros vamos preparándonos para el ciclo menstrual, obviamente estas células van a hacer también lo mismo, se van a preparar para que salga el óvulo. ¿Qué es lo que sale primero? Pues primero vamos a ver que nuestro ovocito va a empezar a secretar una sustancia, la cual la vamos a tener entre nuestras células foliculares, que son estas que nosotros estamos viendo, y nuestro óvulo. A estas células nosotros lo llamamos como zona pelúcida, ¿ok? Zona pelúcida. Ahora, vamos a ver que conforme va pasando el tiempo,
estas células van a ir cambiando su morfología y van a ir adquiriendo una forma cúbica simple. Esto, cuando ya tienen unas células que son cúbicas simples que están rodeando al ovario, entonces nosotros podemos reconocerlas como un folículo primario. Ahora, una vez de que tenemos este folículo primario, vamos a seguir produciendo nuestra zona pelúcida y con esto también vamos a ir preparándonos para empezar a dividir estas células foliculares, que es el siguiente paso. Cuando nosotros tenemos un folículo primario avanzado, en el cual vamos a ver que tenemos de 3 a 6 capas, las cuales van a empezar a tener un nombre llamado granulosa, células de la granulosa, y por fuera vamos a tener unas células que aquí sí son varias, entre las que tenemos fibroblastos, entre fibras de colágena, entre células mioepiteliales. ¿Okay? A estas nosotros las vamos a llamar teca. Conforme va avanzando también este tiempo, estas células se van a diferenciar. Las células de afuera, las teca, se van a diferenciar en dos tipos. En la teca interna, que son estas pequeñitas que nosotros podemos ver acá, y en la teca externa, que son las rositas claras. También en la granulosa va a haber cambios. ¿Qué cambios? Pues se va a empezar a producir un líquido. Este líquido se va a ir juntando y a estas partes se le va a llamar antro. Conforme va pasando este tiempo, este antro se va a hacer más grande, de tal manera que vamos a tener un cúmulo de células que va a estar agarrando a nuestro óvulo, pero también va a estar fijado a nuestras células de la teca. Es importante que identifiquemos tanto nuestra teca interna, las células moraditas, como la teca externa, que son las células rosas, y nuestras células de la granulosa, porque ahorita que veamos todo el ciclo vamos a ver que son muy importantes y que nos van a ayudar para poder entender mejor este proceso. Entonces, durante los 9 a 14 años vamos a ver que se van a modificar la concentración de hormonas, y conforme va pasando esto, entonces va a venir el primer ciclo menstrual de la mujer, al cual nosotros lo conocemos como menarca. Generalmente las menarcas tienen una duración de 28 a 30 días. Sin embargo, esto no es una regla. Vamos a ver que hay personas que son irregulares o personas que les puede durar más o menos este ciclo. ¿Okay? Después de aproximadamente entre los 44 a 55 años, vamos a ver que este ciclo menstrual va a empezar a ser irregular, hasta que en un momento dado desaparece. A estos procesos en los cuales se va a volver irregular y posteriormente va a desaparecer se llama menopausia y climaterio. Entonces, el ciclo hormonal. Ahora sí, vamos a hablar de todo este ciclo sexual. Para empezar, podemos ver que está relacionado el sistema endocrino, como lo podemos ver con los niveles tanto de las hormonas gonadotróficas, que son las que libera nuestra hipófisis, como los niveles de hormonas ováricas que ahorita vamos a ver. En este podemos ver también que está nuestro ciclo ovárico, cómo se va a ir produciendo, desde que tenemos al folículo primario, los que ya tienen la teca, aquí como pueden ver aquí está el antro, nuestras células de la granulosa, y por acá afuera estaría nuestra teca interna, y por último la ovulación. Ahorita vamos a ir viendo esto un poco más lento y un poco más detallado para que ustedes también lo entiendan. Vamos a ver que en el ciclo uterino pues va a empezar a partir del primer día en el cual ustedes van a tener su regla. ¿Ok? A esta nosotros la vamos a llamar el periodo menstrual. Ya también hablaremos ahorita de estas 3 fases del útero, pero bueno. Recordemos nada más que empieza el día 1 o el día 0, va a ser el primer día de nuestra regla. ¿Ok? Aquí tenemos, es lineal esta, hay algunas que son en circulito, como algunos esquemas que ustedes han hecho. En este lo vamos a ver lineal para que podamos ver todos estos procesos que están pasando. Entonces, nuestro ciclo menstrual lo podemos dividir en 2 fases muy importantes. La fase del ciclo folicular o la fase folicular y la fase lútea. ¿Okay?
Recordemos que esta fase folicular también puede ser llamada preovulatoria o proliferativa, y la fase lútea también puede ser llamada posovulatoria o secretora. ¿Qué va a diferenciar de cada una de estas dos fases? Un día, el día número 14, que va a ser el día de la ovulación, el día en que sale este óvulo de nuestro ovario y empieza a recorrer hasta las trompas uterinas. Entonces, vamos a empezar con la fase folicular. Recordemos que el hipotálamo tiene una hormona llamada hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona va a llegar a la hipófisis, a la parte de la adenohipófisis, la parte anterior. Una vez que se libera en la hipófisis va a empezar a producir dos hormonas, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Por qué son importantes? Porque vamos a ver que la folículo estimulante nos va a ayudar, junto con la luteinizante, nos va a ayudar al desarrollo folicular, es decir, a producir todos estos cambios que tenemos tanto en las células que están fuera como en nuestro óvulo. Así podemos ver que del folículo primordial, del que tenemos a partir de la pubertad, va a ir diferenciando y se van a seleccionar de 15 a 20 de estos folículos primarios. De esos 15 a 20 van a escoger a uno y los demás se van a ir poco a poco degradando. ¿Okay? Eso es lo que va a hacer la folículo estimulante. Nos ayuda a mantener al folículo preparado. ¿Okay? Entonces ya una vez que se escogieron los 15 a 20 van a empezar a desarrollarse, y con el paso de este desarrollo entonces también vamos a ir viendo que se van degradando hasta que nos queda uno. Este podemos ver que va a ir creciendo, se va a volver un folículo primario avanzado en el cual ya vemos las células de la granulosa y la teca, y podemos ver el folículo secundario en donde ya habíamos dicho hay un antro, un espacio en donde hay líquido, tenemos nuestras células de la granulosa, estas de acá, que están recubriendo a nuestro ovocito, y también tenemos las células de la teca interna, las moraditas, y la teca externa. Les dije que estas son muy importantes. ¿Por qué? Vamos a ver que la hormona luteinizante va a llegar a las células que están en la teca interna. Al momento de que llegan a la teca interna, vamos a ver que se va a empezar a producir testosterona. Esta testosterona vamos a ver que nos va a servir más adelante. ¿Por qué? Porque la folículo estimulante también va a activar a las células de la granulosa, las células que tenemos acá adentro. Entonces recordemos, teca interna, las que están de moradito afuera de nuestro folículo, van a secretar testosterona, y la FSH nos va a ayudar a estimular a estas células de la granulosa para que secreten una enzima llamada aromatasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta aromatasa? La teca interna va a mandar esta testosterona hacia donde están nuestras células de la granulosa, y lo que va a provocar es que las va a aromatizar, de tal manera que entonces nos va a empezar a dar estrógenos. El 17 beta estradiol es el principal, el más fuerte que incluso hay, y que este va a ser el que va a provocar todos los cambios. ¿Ok? Entonces, ya vimos, tenemos nuestra hipófisis que liberó la folículo estimulante, que nos ayudó al desarrollo folicular, pero también a secretar esta enzima llamada aromatasa, y tenemos la luteinizante que estimuló a la teca interna para producir testosterona. Con esta testosterona se junta y se aromatiza con la aromatasa y nos va a dar estrógenos, principalmente 17 beta estradiol. Entonces, nuestro folículo va a seguir madurando, va a llegar a un momento en el cual se va a volver el maduro, el más grande y el que está listo para ser sacado o expulsado. ¿Qué va a pasar en todo el cuerpo? En nuestra fase folicular vamos a ver que se libera este estrógeno llamado 17 beta estradiol, y por lo tanto va a llegar al endometrio, en lo cual, si se acuerdan, dijimos que la fase o el día 1 era durante la regla, que ahorita la vamos a ver, y posteriormente iba a empezar
a proliferarse. Entonces, obviamente después de la regla, el útero vamos a ver que no tiene células o no tiene un espesor adecuado para que se pueda implantar el óvulo. Por lo tanto, el 17-beta-estradiol nos va a ayudar justamente a que este endometrio se reproduzca de tal manera que se empiece a preparar para tener al bebé. Va a empezar a crecer nuestro epitelio. También vamos a ver que este 17-beta-estradiol, estos estrógenos, nos van a ayudar a cambiar el moco cervical. Cuando nosotros estamos en la otra fase, en la fase lútea, vamos a ver que el moco cervical va a ser muy espeso y va a ser incluso hasta como chicloso. Entonces en la fase folicular lo va a hacer más ligero y este moco va a ayudar a que los espermatozoides puedan pasar más fácilmente. Esto no es lo único que va a hacer. Vamos a ver que también el 17-beta-estradiol va a mandar señales hacia el hipotálamo, provocando que entonces se empiece a liberar una mayor cantidad de hormona luteinizante. Esto en el día 14, lo que va a provocar entonces que ocurra la ovulación. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, pues es un ovario en el cual tenemos las diferentes etapas del desarrollo folicular. Vamos a ver que nosotros cuando empezamos en el día 1, pues nuestro folículo primordial se empezaba a diferenciar en un folículo primario. Tengan en cuenta que aquí está esto por las hormonas FSH y LH. De estas solo 15 o 20 van a pasar y poco a poco van a ir avanzando hasta que se convierten en un folículo maduro, ¿ok? Este que tenemos aquí. Cuando ya está maduro, es entonces que nuestras células, recuerden que en este paso antes, en donde ya teníamos el antro, vamos a dividirlos en las tecas internas, teca externa y la granulosa, van a empezar a secretar nuestros estrógenos. Y al momento de que sacan estos estrógenos en niveles altos, va a provocar que entonces nuestra hipófisis libere una gran cantidad de hormona luteinizante y por ende este óvulo o ovocito secundaria que tenemos aquí va a ser expulsado. ¿Ok? Esto es la fase folicular. Si nosotros vemos nuestra imagen, es lo mismo que acabamos de explicar, simplemente que aquí lo vamos a ver por diferentes etapas. Entonces, podemos ver, aquí esta línea azul que nosotros tenemos aquí es la hormona folículo estimulante. Como les dije, teníamos nuestro hipotálamo que liberaba las señales y entonces empezaba a producir la hormona folículo estimulante, línea azul, y la hormona luteinizante, línea morada. Estos, dijimos, nos iban a ayudar al desarrollo folicular. De estos entonces vemos que cuando está arriba la FSH nos va a ayudar a formar nuestros folículos. Ahora, cuando llegamos a esta parte, a donde está la teca, vamos a ver que los estrógenos empiezan a subir considerablemente. Recuerden que en este momento, cuando ya tenemos bien diferenciadas la teca y la granulosa, es entonces que vamos a empezar a secretar primero la testosterona por medio de las tecas internas y después las granulosas, la enzima aromatasa, para producir estrógenos y en específico el 17-beta-estradiol. Como dijimos, véanlo, aquí va a cortar por completo la regla, el periodo menstrual, y entonces va a hacer que empiece a crecer nuestro útero, ¿ok? Que se empiece a preparar, a proliferar, de tal manera que puedan llegar a tener al siguiente óvulo que va a salir. También dijimos que conforme nos íbamos acercando al día 14, que es el día de la ovulación, entonces los estrógenos iban a aumentar y por ende estos iban a provocar que la hipófisis liberara una gran cantidad de hormona luteinizante. Recuerden, hormona luteinizante es esta morada, vemos que hay un pico e inmediatamente tenemos la ovulación, sale nuestro óvulo para las trompas de falopio para buscar algún espermatozoide. ¿Okay? Hasta aquí vamos ahorita, ya vimos la fase folicular, ya vimos los estrógenos, ya vimos la folículo estimulante, ya vimos la luteinizante, ya vimos una parte del útero. ¿Qué es lo que sigue después del día 14?
¿Están de acuerdo que nos quedamos aquí? Ocurría la ovulación, teníamos unas células de la granulosa y teníamos unas células de la teca interna. Cuando ocurre la ovulación vemos que sale el óvulo, pero estas células que nosotros estaban protegiendo y estaban nutriendo, las que estaban formando el folículo, se van a quedar ahí. ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, estas células van a tener un cambio conformacional, convirtiéndose en unas células que son amarillentas llamadas cuerpo lúteo. ¿Qué es esto que podemos ver aquí, este desarrollo? Este cuerpo lúteo que nosotros tenemos aquí va a secretar estrógenos, progesterona, y las que son de la granulosa van a secretar la inhibina. ¿Para qué nos sirve la inhibina? Para hacer una retroalimentación negativa al FSH y que se deje de producir. En este momento ya nosotros no necesitamos desarrollar porque ya salió el ovario, el óvulo, ¿ok? Ya el óvulo ya salió, ya está maduro, ya está en un estadio de ovocito secundario y está esperando al espermatozoide para poder ser fecundado y con esto que el óvulo termine todo su proceso. ¿Qué va a pasar entonces con los estrógenos y la progesterona? Obviamente la luteinizante va a mantener al cuerpo lúteo, sin embargo, la cantidad de LH ya disminuyó, ya no va a haber suficiente LH. Por lo tanto, solo por 10 días este cuerpo lúteo va a secretar los estrógenos y va a secretar la progesterona. ¿Qué va a hacer los estrógenos? ¿Qué va a hacer la progesterona? Pues ayudarnos en el endometrio y en el moco cervical. Endometrio para entrar a una fase secretora en la cual van a mantener todo eso que hicieron, todo lo que proliferaron en el útero, en el endometrio, y el moco cervical va a esperar a ver si es tomado, es fecundado ese óvulo. ¿Ok? Recuerden que una vez que es fecundado ese óvulo, entonces empieza por el mismo cigoto que ya se hizo, se va a secretar una hormona llamada la gonadotrófica coriónica humana, que es la que con la cual hacemos las pruebas de embarazo. En este caso, si nosotros estuviéramos embarazados, veríamos que la hormona gonadotrófica coriónica mantendría el endometrio y el moco cervical igual. Si después de esos 10 días nosotros vemos que no hay ningún cambio, entonces el endometrio se empieza a preparar para regresar a su estado de menstruación, es decir, expulsar todas esas células que produjo para hacer una nueva capa celular. El moco cervical empieza a ser más espeso, más chicloso y por lo tanto va a impedir que los espermatozoides puedan ingresar tan fácilmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Como dijimos, el óvulo salió, este ya se fue por las trompas y están las trompas esperando a que llegue un espermatozoide. Mientras pasa eso, nuestras células que se quedaron en el ovario se van a cambiar de color, van a cambiar de forma y van a volver a ser un cuerpo lúteo. Mientras eso pasa, ¿qué pasa? Los estrógenos bajaron, como pueden ver, pero hay una línea que subió. ¿Cuál es? La de la progesterona, que está dada por el cuerpo lúteo. Esta progesterona va a ser la que va a mantener a nuestro útero de ese tamaño. Vean que de hecho nuestro LH y nuestra FSH bajaron, casi bajaron a 0. ¿Ok? Conforme nosotros vamos pasando por esta fase lútea, este cuerpo que no tiene la regulación por LH ni por FSH se va a ir degradando poco a poco hasta que queda una cicatriz llamada cuerpo albicans, que es como una pequeña bolita blanca que vamos a tener ahí. Recuerden que esto va a pasar en 10 días. Va a mantener por 10 días la concentración de progesterona y después entonces va a bajar si no se recibe a la hormona gonadotrófica coriónica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el endometrio en estas fases? Ya dijimos, en la fase folicular, pues nosotros teníamos, o ovulatoria, nosotros teníamos del día 0 o día 1, que aquí debería ser 1, el periodo menstrual. Posteriormente teníamos la fase proliferativa y después la fase secretora. ¿Okay? Esas son las 3 fases que va a tener nuestro ciclo menstrual, los cambios que va a tener el endometrio.
Vamos a empezar por la fase proliferativa, ¿ok? La fase proliferativa vemos que como viene saliendo de la menstruación, el endometrio va a medir más o menos 1 milímetro de espesor. Tiene muy pocas células, la capa que es la basal, la que se mantiene todo el tiempo, y que esta va a estar regulada por los estrógenos, ¿ok? Conforme nosotros producimos el 17-beta-estradiol por medio de las células de la teca, es que entonces se va a empezar a crecer, ¿ok? Esto va a crecer hasta 3 milímetros, que sería el día 14, ¿ok? Recuerden, el día 14 es de la ovulación. Posteriormente entonces entraría una fase secretora, la cual está regulada por la progesterona. ¿Quién daba la progesterona? El cuerpo lúteo. Vamos a ver que entonces nuestro endometrio, que era de 3 milímetros, se va a hinchar, va a tener un espesor incluso de hasta 5 a 6 milímetros, y las arterias, que son espirales, se van a alargar todavía más y se van a enrollar más, ¿ok? Están esperando a que llegue el óvulo fecundado para que se pueda implantar. Sin embargo, si no ocurre eso, ¿qué es lo que va a pasar? Una fase menstrual. Entonces bajan la progesterona, bajan los estrógenos y por lo tanto el cuerpo lúteo empieza a provocar contracciones uterinas, lo que ustedes conocen como cólicos. Cuando sienten cólicos es justamente estas contracciones que van a hacer que los vasos dejen de tener sangre y por lo tanto produzcan una isquemia. Al momento de que se produce una isquemia, pues obviamente esa capa de células que teníamos ahí ya no tienen oxígeno y por lo tanto se van a ir muriendo poco a poco, que es lo que sale en el flujo menstrual. Vamos a ver que más o menos el flujo menstrual va a durar 5 días. Hay personas que incluso le pueden llegar hasta 10 días de regla, ¿ok? Más o menos también la pérdida sanguínea que vamos a llegar a tener es de 35 a 50 mililitros de sangre, ¿ok? Entonces aquí si nosotros tomamos una pequeña muestra de nuestro útero, veríamos las diferentes etapas por las cuales está pasando. Primero tenemos la fase proliferativa, en donde nuestro epitelio, que es esto que está morado, empieza a crecer. Posteriormente, la secretora, en la cual, como pueden ver, ya el endometrio creció, se hizo grandote, tenemos nuestras criptas bien bonitas. Y por último, la fase menstrual, en donde toda esta parte que teníamos acá se va a empezar a degradar, de tal manera que va a ir quitándose, se va a ir cayendo y va a estar en nuestra regla. Entonces, ya conocemos el ciclo menstrual, pero ¿para qué nos sirve todo esto? Si nosotros, por ejemplo, viéramos o quisiéramos tener un bebé, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, ver nuestros ciclos. Recuerden que no todas las mujeres tienen los ciclos iguales. Hay algunas que tienen ciclos de 28 días, otros de 30, otros incluso de 32. O de plano, personas que no son regulares y por ende van a ser muy variables sus ciclos, ¿ok? Las personas que son regulares podemos ver qué días son más fértiles. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Primero, ver cuánto dura la regla. Supongamos que tenemos una persona que cumple con 28 días. A los 28 días inicia su regla. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a contar desde el primer día de sangrado y vamos a contar 14 días. Cuando nosotros llegamos al día 14, quiere decir que ese día es el que está ocurriendo la ovulación, pero obviamente tenemos un periodo en el cual puede ser fértil antes y otro tiempo en el cual también puede ser un periodo fértil después. Por lo tanto, nosotros vamos a contar 5 días antes y 5 días después de ese día que es la ovulación. En español, supongamos que tenemos 28 días, dijimos, empezando desde el primer día de la regla, ¿ok? En este caso, nuestra regla empezó exactamente el día número 1. Duró 5 días y termina el 28, porque aquí el 28, el siguiente día, sería el número 1. ¿Okay? Entonces a partir de esto nosotros contamos 14 días y entonces ese será nuestro día de ovulación. ¿Okay? Obviamente
para acá sabemos de que estos días también son fértiles y para acá hay otros días que también son fértiles. Por lo tanto, contamos 5 días antes y 5 días después. Con eso nosotros tenemos nuestra ventana de fecundidad. ¿A qué me refiero con esto? Son los días más fértiles que ustedes van a tener. En específico, y si nos vamos todavía más específico, 3 días antes de la ovulación y 3 días después son los más fértiles que vamos a tener. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, de una persona que dura más de 28 días? Supongamos, ella su ciclo es 34, al día 35 inicia su regla. Entonces, nosotros vamos a empezar a contar, pero esta vez no desde el número 1, sino desde el último día de su ciclo, antes de que empiece a reglar. Y contamos entonces para atrás. Contamos 14 días. 1, 2, 3... ya me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces nos va a dar que el día de la ovulación es el 21. Como dijimos, entonces contamos 5 días antes y 5 días después. Y con esto entonces yo ya tengo mi ventana de días fértiles. ¿Ok? Recuerden, no quiere decir que aunque sean regulares, esto es una regla. No. Hay días en los cuales ustedes pueden liberar incluso 2 óvulos, hay días en los cuales esta ovulación puede ser antes o hay días en los cuales puede ser después. Por lo tanto, siempre, si no están pensando en tener bebés, hay que usar métodos de planificación familiar que vimos anteriormente. ¿Ok? Pues eso es todo, chicos, espero que les haya servido. Cualquier duda me la ponen por los comentarios del Classroom, la contestamos y pues estoy a sus órdenes.